¿Cómo están todos? Bienvenidos a nuestra clase de Zohar, este encuentro en común que tenemos todos los domingos para ver en profundidad la visión del Hasidut y ustedes quieren escuchar a Abraham Fir cantando Alguien que va siempre conmigo, ahí lo tienen.
Y fue que pasaron 2 años completos y el faraón tuvo un sueño y estaba al pie cerca del Nilo cuando súbitamente 7 vacas hermosas que se veían saludables salieron del Nilo y pastaron en la hierba pantanosa. Entonces otras 7 vacas feas y flacas salieron del Nilo y se pararon próximas a las vacas que ya están junto a la orilla del río. Las vacas feas y flacas se comieron a las 7 vacas hermosas y gordas, y entonces el faraón se despertó. Se durmió nuevamente y tuvo un segundo sueño y vio 7 espigas de grano gruesas y buenas que crecían de un lado de un solo tallo. Entonces súbitamente otras 7 espigas de grano crecieron detrás de ellas, delgadas y chamuscadas por el cálido viento oriental. Las 7 espigas delgadas se tragaron las 7 espigas gruesas y llenas, y el faraón despertó y se dio cuenta de que había sido un sueño. Pero por la mañana estaba muy preocupado. Vaiva Boker, Betipaem Rujo, Veishlach Vaikra et kol Hartumei Mitzrayim, et kol Hachmea, Veisaper Parola Em et Jalomo, Veim Potero Tan le Faro. Nadie supo resolverle los sueños. Unos decían que eran sus hijas, que se iban a morir. Otros decían que se iban a destruir las casas. Otros decían toda clase de acertijos. Pero él sentía que no era la verdad, no era eso lo que iba a pasar. Y entonces fue aquel que va siempre conmigo y entró en la mente de uno de los coperos, del jefe de los coperos del faraón, y de repente él hizo teshuvá. Vaidaber Sara Mashkin, et paró lemor, et hatay ani maskirayom. Paró katzaf al abadav, vaiteno tiva mismar, vaitzara tabajim, oti betzara ofim. Van Halma, Halom Balayla Echad, Anireu, Ish Kepitron, Halmo Halmono, Halamein. Besamitano Na'ar Ibri Eved Lesara Tabajim, Vanesaperlo, Vaiftar Lano et Halamoteino, Ish Kahalamo Patar. Y había un joven hebreo con nosotros, un esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y él los interpretó, nos proporcionó una interpretación a cada uno de nosotros. Dice Rashi, Naar Ibri Eved, malditos los Reshaim que cuando dan las gracias, nunca dan las gracias en forma completa. ¿Por qué? Porque lo recordaron, pero en forma despreciativa. ¿Qué quisieron decir con Naar? Un joven ignorante, pero y que no era digno de grandeza. ¿Qué quiere decir Ibri? Un extranjero que incluso no entendía nuestra lengua. Eved, un esclavo. Significa, en forma amable para los egipcios, que un esclavo nunca va a llegar a ser rey,
y que nunca va a vestir las prendas de los ministros. Dijo, cada uno de acuerdo a su sueño. ¿Qué significa eso? Que Yosef no solamente le interpretó los sueños a cada uno, siendo que ambos habían soñado sueños parecidos, cada uno dentro del hum de la especialidad de cada uno. Uno era el tema del vino, otro el tema del pan. Entonces dice, ¿cuál es la grandeza de Yosef? La grandeza de Yosef fue que no solo supo interpretar lo que quería decir cada uno de los sueños, sino que además se cumplió exactamente aquello que él dijo. Entonces, sigue la perashá Miketz, Vayehi kasher patar lanu ken haya oti eshival keni veototala. Y las cosas resultaron tal como él dijo que serían. A mí se me restituyó a mi posición y al panadero fue colgado. Entonces, y acá viene el verso que vamos a tratar hoy en el Zohar. Vaishlach paró, vaikra Yosef, vayaritzuhu. Minabor, vaigaleach, vayajalef, simlotab, vayabó el paró. El faraón envió a sus mensajeros e hizo que lo convocaran a Yosef y lo llevaron apresuradamente desde el calabozo. Se le cortó el cabello, se le mudaron las ropas y entonces se presentó ante el faraón. ¿Por qué le cortaban el pelo y le cambiaron las ropas? Para presentarlo ante el faraón, ¿por qué lo tenían que afeitar? Acá dice que se lo afeitó, no que se le cortó el cabello. ¿Por qué? Porque dice que la cárcel estaba hecha con una especie de goma, de asfalto. Entonces, todos los pozos son llamados, todos los calabozos son llamados como un pozo. Pero aunque no haya agua, es llamado también un pozo. Y acá trae la palabra, como está dicho a veces Rashi trae la palabra en un idioma que no es la Torá para que se entienda. Y acá está escrito en ladino o algo parecido porque dice pozo o poza. Belazón, Lashon, Loazil. Belashon Zara en lengua extranjera. Y se fue afeitado por honrar al reinado, al rey. Entonces, ya se ubican, un poco estudiamos el tema de Yosef en la perashá de hoy a la tarde, cuando estudiamos Miketz, y ahora vamos a estudiar lo que nos trae Rabbi Shimon Bar Yochai, específicamente respecto de el tema que lo sacaron en forma muy rápida del calabozo cuando lo fueron a buscar para que resuelva los sueños del faraón. Para entender lo que significa el tzadik, cuál es su virtud, qué es lo que produce en los mundos superiores,
espiritualmente y en los mundos inferiores, y por qué nosotros tenemos que estar aferrados al Tzadik. Dice, entonces el faraón mandó a Yosef y lo sacaron del calabozo. Rabí Abba abrió el debate, citando el verso, Dios desea a los que le temen, a los que esperan su bondad. Salmo 147, 11. Yo todavía no lo puse en el web, pero después cuando ustedes quieran, aquellos que tienen cuenta en Wizig pueden entrar al material de estudio y descargan este PDF que subí aquí, que son 10 hojas. Como ustedes ven, al principio está parte de la Perashá, que tiene que ver con el tema que estamos tratando. Luego está la traducción de una parte, de la parte literal del Zohar. Y luego hay 4 hojas donde está todo esto explicado, en hebreo, en arameo, que se llama Zohar Matok Midvash. Y después puse al final los Teilim que nombra el Zohar, así que cuando vamos a estudiar cada uno de los Teilim vamos a leer el Zohar, y al final hay una partecita del final de este Zohar que tiene que ver con la Torá, el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 1. Entonces ahora, para explicar el tema de que Yosef fue traído, que el faraón llamó a Yosef en forma muy rápida, trae el capítulo 147 de Tehilim. Después lo voy a poner en nuestra página web, no tuve tiempo de subirlo todavía. Capítulo 147 es un salmo que narra la grandeza de Dios y su abundante benevolencia para con los seres que ha creado. Es un salmo que muy bueno para decir en todo momento para aumentar la fe en Akadosh Baruj Hu. Dice, alabad a Dios, cantad a nuestro Dios porque Él es bueno, porque Él es grato, merece alabanza. Adonai es el reconstructor de Yerushalayim, Él recogerá a los dispersos de Israel, sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, cuenta el número de las estrellas, a todas ellas da nombre. Grande es nuestro amo y de abundante poder, su comprensión no es mensurable. Hashem fortalece a los humildes, degrada a los inicuos hasta el suelo. Elevad en gratitud vuestras voces a Hashem, cantad con arpa a nuestro Dios, Él cubre el cielo de nubes, prepara la lluvia para la tierra y hace crecer hierbas para la montaña, da al ganado su alimento, a los corbatos que claman a Él, no desea a aquellos que confían en la fortaleza del caballo, ni quiere a aquellos que se fíen de la rapidez de los muslos del hombre. Y aquí está el verso que nos trae el Zohar, Él desea a aquellos que le temen, aquellos que ansían su bondad. Alabad a Hashem, Yerushalayim, Sion, ensalzadas a tu Dios, pues Él ha reforzado los cerrojos de tus portales, ha bendecido a tus hijos en medio de ti, has hecho paz dentro de tus fronteras, del mejor de los trigos te sacía, envía tu mandamiento a la tierra, muy célebre corre su palabra, la nieve como la lana, desparrama la escarcha como ceniza, arroja su hielo cual trozo, ¿quién puede sobreponerse a su frío? Él envía su palabra y las derrite, hace soplar su viento y las aguas fluyen, dice sus palabras a Jacob, sus estatutos y ordenanzas de Israel, no ha hecho así con las otras naciones, ellas no conocen sus ordenanzas, aleluya. Él desea a aquellos que le temen, a aquellos que ansían su bondad. ¿Qué es lo que dice el Zohar? Dice, entonces el faraón mandó a Yosef y lo sacaron del calabozo. Es el verso que leíamos recién, mandó y lo sacaron muy rápido, acá falta un poco agregar eso. Rabí Abba abrió el debate citando el verso, Dios desea a los que le temen, a los que esperan su bondad. ¿Cuánto se deleita Dios en los justos? Porque ellos hacen la paz arriba, hacen la paz abajo y traen a la novia, la Shekinah, a su marido, Seirampín. Dios está, por lo tanto, deseando a los que le temen y cumple su voluntad. Los que esperan su bondad,
Sigue. ¿Quiénes son los que esperan su bondad? Aquellos que estudian la Torah en la noche para unirse a la Shejina. Cuando llega la mañana, ellos esperan su bondad. Entonces, ya se ha explicado en Avodat Zará, un tratado del Talmud, que cuando un hombre estudia Torah en la noche, un hilo de bondad baja hacia él durante la noche. Hut Shel Gesed. Baja un hilo, un conducto de bondad de Dios durante la mañana. Como está escrito, Dios mandará su bondad en el día y en la noche su cántico estará conmigo. Como dice Salmos 42:9. Vamos a ver lo que dice, cómo es el Salmo 42:9. Salmo 42:9. Un salmo estimulando el corazón insensible a la pérdida, ser expulsados de la mesa del Padre. Si fueran sabios comprenderían cuán bueno es ver a Dios en las 3 festividades de peregrinación. Con alegría y reverencia, libres de adversidad y daños, ponga a Dios misericordia entre nosotros para siempre. Para el director del coro, un masquil por los hijos de Korah. Esto cantaron los hijos de Korah después de que la tierra se los tragó y ellos hicieron teshuvá y fueron rescatados, salieron de vuelta. Que hay Tarok a la Fika Imaim, que Nafshi Tarok Eleja Elohim. ¿Recuerdan esa canción? Que hay Tarok a la Fika Imaim, que Nafshi Tarok Eleja Elohim. Hoy que hay Tarok a la Fika Imaim, que nafshi saro elejo Elohim, sama nafshi Elohim, que el Jai. Mosayobo veiroe penei Elohim, Mosayobo veiroe penei Elohim. Hoy que hay Taro Alafikonai, que nafshi saro gailejo Elohim. Esto cantaban con el nibún de Chabad, posiblemente, los hijos de Korah. ¿Cuándo vendré y me presentaré ante Dios? Mis lágrimas fueron mi sustento día y noche, pues ellos se burlaron de mí todo el día. ¿Dónde está tu Dios?, preguntaban. Esto recuerdo y derramo mi alma dentro de mí, cuando pasé con la multitud marchando cautelosamente con ella hasta la casa de Dios, con cántico alegre y gratitud, una multitud celebrante. ¿Por qué estás deprimida, alma mía, y por qué ansías por mí? Espera a Dios, pues aún le agradeceré por las salvaciones de su presencia, Dios mío, dentro de mi alma. Dentro de mí mi alma está deprimida porque te recuerdo desde la tierra del Yardén y los picos del Hermón, del monte Mitzor. Aguas profundas claman al bramido de tus torrentes. Todas tus olas y ondas pasaron sobre mí. Y acá está el versículo que trae. De día, Hashem ordena su bondad, y en la noche su canción está conmigo. ¿Qué es de noche?, explica el Zohar. Ordena su bondad, estudia la Torah, y en la noche su canción está conmigo. La Torah, una plegaria al Dios de mi vida. Diré a Dios, mi roca, ¿por qué me olvidaste? ¿Por qué debo caminar en tristeza por causa de la presión de mis adversarios? Como una espada en mis huesos son los insultos de mis atormentadores cuando ellos me injurian todo el día.
¿Dónde está tu Dios? Dicen, ¿por qué está deprimida alma mía y por qué ansias por mí? Espera a Dios, pues aún le agradeceré mi salvación, la luz de mi semblante y mi Dios. Estos versos cantaban los hijos de Korah, y fue una nebuá porque era también lo que cantaban el pueblo de Israel cuando fue echado al exilio, a los varios exilios. ¿Por qué se dice que Dios enviará su bondad en el día? Porque en la noche su canción estará conmigo. Por eso el que estudia de noche la Torá, de día, cuando sale al mundo, cuando sale al trabajo, la Torá lo acompaña, la bondad de Dios, ese hilo de Gesed que baja Dios, lo acompaña durante el día. Porque él estuvo estudiando durante la noche. Explica Hasidut que la noche es el exilio y el día es la redención. Entonces aquellos que estudian la Torá durante el exilio, cuando venga la redención, ellos van a ver la bondad de Dios de forma revelada. Esto también explica por qué el verso Dios desea a los que le temen utiliza la conjunción et en lugar de la letra bet. Después vamos a verlo en hebreo, esto hay que verlo en hebreo para entenderlo cuando leamos la hoja del Zohar en hebreo. Como aquel que quiere al otro y desea reconciliarse con él. Por eso está escrito, et quiere decir ese, y be quiere decir en general. Dios desea, rotse et, a esos que le temen. En lugar de Dios desea, rotse be, los que le temen. O sea, está especificando en forma individual, refiriéndose a los tzadikim, a los justos. Del mismo modo, Yosef estaba triste de espíritu y de corazón, porque estaba encarcelado, dice el Zohar. Pero cuando el faraón lo mandó llamar, está escrito, e hizo correr a que lo llamen. El nigún que canta Jonathan Razel no es el nigún de Jabad, es una melodía que él hizo, pero la melodía que yo les canté es la melodía que hizo el Rebbe, es el nigún que está traído directo desde arriba, desde Hashem. Entonces Yosef estaba triste y de espíritu y de corazón porque estaba encarcelado, pero cuando el faraón lo mandó llamar, está escrito, e hizo correr a que lo llamen. Y Arutzu, de la raíz Ratz. Y ustedes saben que Ratz es de Ratzón. Ratzón es voluntad, es deseo. Y también en hebreo tiene que ver con Ratzui. Cuando alguien desea a alguien, cuando una persona encuentra buena voluntad, sería que Ratzon Tov, y decir que alguien que antes estaba enojado, que a lo mejor le dio un castigo, ahora lo está llamando deseoso y para reconciliarse. Y entonces, para que lo llamaba y para que le hablen de una manera amable, para que lo apacigüen por haberlo encarcelado injustamente, y se dirijan a él con palabras alegres para alegrarle el corazón porque fue arrojado al pozo. Evidentemente el faraón tenía un interés especial. El faraón representa al Sitra Achra, representa a las fuerzas de este mundo, pero faraón, o sea, el rey, y en ese momento era el rey de todo el mundo. Entonces, como Dios crea
de un lado y lo opuesto, este faraón, en lo más alto, por encima de la creación, donde no existe el bien y el mal, representa a Dios, representa a la máxima autoridad verdadera allí en lo alto, que maneja el mundo arriba y abajo. Entonces, cuando Yosef sintió que lo estaban llamando de esta manera, sintió también que Dios lo estaba salvando. No era el faraón que lo estaba sacando del pozo, sino que era Dios a través de todo eso que estaba pasando, que lo estaba sacando del pozo. Y entonces pasó lo que sucede con aquellos que temen a Dios. Primero cayó un pozo, primero sintió que Dios lo ponía en una prueba, lo castigaba, etcétera, etcétera. Pero como él mantuvo la fe mientras estuvo en el calabozo, entonces luego fue elevado a la grandeza. Y así es como actúa Dios. Con lo mismo que se peca, se reconstruye, se rectifica. Y con lo mismo que se castiga, luego se eleva y se cura. Estos son principios que son utilizados hoy en día por la medicina, por la ciencia, como está explicado en el Zohar. Rabbi Shimon dijo, antes del incidente con la esposa de Potifar, Yosef no era llamado un tzadik justo, tzadik quiere decir justo. Después de que guardó el pacto sagrado por huir de su intento de ser seducido, ustedes recuerdan en la peralla anterior que él fue puesto en la cárcel porque fue acusado de que quería violar o que quería seducir a la esposa de uno de los ministros más grandes del faraón, que era Potifar. Entonces la esposa lo quiso seducir y él se escapó, y la esposa entonces, ante la vergüenza, lo acusó a él. Y por eso fue al calabozo, pero fue al calabozo justamente porque no hizo porque cuidó el pacto sagrado. ¿Qué es el pacto sagrado? Fue llamado justo, como está dicho, de Tzadik Yesod Olam, y el justo es el fundamento del mundo, y se lo identificó con la sefirá de fundamento, la sefirá de Yesod, que está representada en el cuerpo humano, en el reino físico, por el órgano sexual, en general, no solamente del hombre, sino que todos los animales y todo lo que fue creado de acuerdo con las 10 sefirot, entonces todos tienen el momento de la reproducción es a través de el yesod que tiene cada uno de acuerdo a su especie. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Está dicho que cuando el pueblo de Israel salió al exilio, la presencia divina se fue con él. Y cuando el pueblo de Israel es traído de vuelta y se reconstruye el Bet HaMikdash, entonces la Shekinah es redimida. Así también con el tzadik. La presencia divina siempre está junto con el tzadik. Entonces la que estaba con él en el pozo, la Shekinah que acompaña a los que están en problemas, a los justos que sufren, se elevó con él, salió del pozo junto con él, como está escrito, y lo sacaron corriendo del pozo, porque ascendió desde el pozo y fue adornado como un manantial de aguas vivientes. Fue lavado, fue purificado, fue limpiado y cambiado las vestimentas. Es decir, ¿quién es el que limpia, el que purifica? La presencia divina, la Shekinah, la presencia de Dios en este mundo. La Shekinah es Malhut. Entonces el Yesod y Malhut se unen para que es el novio y la novia, es Zeir Anpin y
Entonces, la Shejina había sido como una cisterna cerrada sin agua. Estaba encarcelada dentro del exilio. Y ahora se llenó con las aguas vivas de Yosef. Entonces, acá hay una alusión a lo que se llaman las aguas superiores y las aguas inferiores. La Teshuvá superior, la Teshuvá inferior. Entonces el faraón envió y llamó a Yosef. Debería haber escrito envió a llamar a Yosef. Está dicho envió y llamó a Yosef. En realidad lo que tenía que haber dicho es que él envió a gente para llamar a Yosef. Pero dice llamó a Yosef porque en realidad fue Dios. No fue Dios que lo llamó a través de otros, sino que Dios mismo lo llamó, lo sacó para salir libre del pozo de las clipot, de las cáscaras de la impureza. Como está escrito, el alma de Yosef fue puesta entre hierros hasta el momento en que su palabra acontezca. Todo lo que va a pasar ya fue dicho. Lo único que hay que esperar que se cumpla. Entonces, así como Yosef fue puesto en calabozo, también está dicho que iba a tener su redención. ¿Qué significa que la palabra de Dios se cumplió? La palabra de Dios lo purificó a través de la prueba con la esposa de Potifar. Y lo hizo esperar hasta el momento en que su palabra se cumple, acontezca. ¿A qué se refiere? A ese momento en que llamó a Yosef. Entonces, todas las pruebas y todas las situaciones en que Dios nos pone a nosotros es para purificarnos, para que nosotros nos purifiquemos con esas pruebas. ¿A través de qué? A través de pasarlas, a través de cumplir con lo que tenemos que hacer. Y entonces, la recompensa no es algo que viene inmediatamente, sino que viene en el momento que corresponde. Toda nuestra vida aquí en este mundo es una preparación para el momento en que se va a cumplir la palabra de Akadosh Baruj Hu. Que acá lo vemos en la historia de Yosef como una redención personal, salió de la cárcel y subió a la grandeza. Y se refiere también a como el tzadik es la cabeza del pueblo, así también todo lo que le pasa al tzadik le va a pasar al pueblo. Con el tzadik que está en exilio, escondido, oculto, sufriendo, también al pueblo. Cuando el tzadik es liberado, es redimido, también todo el pueblo es redimido, con la redención final absoluta que sea pronto en nuestros días. Amén, lejaim, lejaim. Entonces, acá hace un paralelo para entender qué significa que llamó y trae otro lugar que es más adelante en la Torá, en el libro de Levítico, donde dice que y él llamó a Moshe. Pero de la misma forma que llamó a Yosef, llamó a Moshe. En ambos casos se refiere al llamado de la Shejina. La Shejina lo llamó. ¿Para qué? Siempre que se nombra un versículo es porque tiene que ver, tenemos que ver lo que pasó allí y entonces vamos a aprender algo de lo que estamos estudiando. Primero dijimos el tema de su palabra acontezca. Vamos a ver qué dice el verso 105. El Salmo 105, cuando David trajo el arca a la ciudad de David, compuso este salmo y lo cantó ante este, enumerando los milagros de Egipto, como envió a Yosef, quien fue encarcelado, y Dios lo liberó hasta lograr la jerarquía de poder encarcelar a los ministros del faraón sin su autorización.
Primero los ministros se burlaron de él, de que un esclavo nunca iba a ser como un ministro, y después sufrieron, tuvieron que soportar que el mismo Yosef se ocupe de ellos. Voy a dejar que ustedes lean este verso, pero aquí habla de toda la historia con Abraham, todo lo que hizo Kadosh Baruj Hu, la promesa a Isaac. Él no permitió que alguien los dañara y en aras de ellos reprendió a reyes. No toquéis a mis ungidos, no dañéis a mis profetas. Él convocó una hambruna sobre la tierra de Canaán y quebró cada fuente de pan, y entonces por eso todo el pueblo de Jacob con sus hijos tuvieron que ir, y es todo lo que cuenta la Perashá en esta semana y la anterior. Envió antes de ellos a un hombre a Egipto, que es Yosef. O sea, esto es lo que significa que Dios trae la curación antes de la enfermedad. Ya le había dicho a Abraham que el pueblo de Israel iba a estar en exilio, y por eso todo lo que le sucedió a Yosef y a sus hermanos fue por que Yosef esté allí, fuera vendido como esclavo. Ellos afligieron su pie con cadenas, su alma fue puesta en el hierro, hasta que llegó el tiempo de sus palabras. El decreto de Hashem lo purificó, el rey mandó y lo liberó, el regente de naciones lo puso libre. ¿Ok? Lo designamos de su casa y regente de todas sus posesiones. Entonces, David, cuando escribe este salmo, está mostrando cuál es la actitud de la persona que hace lo que corresponde y a pesar de eso todavía sigue teniendo problemas y sufriendo. Significa que hay que seguir haciendo lo que corresponde, porque todo eso son purificaciones para que llegue el momento de la redención. Y así dice entonces la parte de la Torá del Levítico, donde dice, Dios llamó a Moshe hablándole desde la tierra, desde la tienda de unión, o sea, el tabernáculo. ¿Se acuerdan que cuando se construyó el tabernáculo, bajó la nube y Moshe entraba y le decía todo lo que él tenía que hacer? ¿Y cuál era la idea? Era preparar al pueblo de Israel para que entre en la tierra. O sea que todo esto tiene un sentido de redención. Vaikra el Moshe, Vaidaber Hashem Elav, Me'oel Moed Lemor. Y ahí dice, cuando explican qué significa esto que Dios se revelaba en la tienda, significa que la presencia divina bajó allí. Cuando estudiamos en Bati Leganí y en otros lugares. Muy bien. Entonces, vamos a escuchar una melodía mientras ustedes a ver si encuentro la melodía de Jaguar. Ahora vamos a probar.
voy a poner el de... el de Jonathan Russell. Ah, yo me equivoqué, Esperanza tenía razón. El de Jonathan Russell es este, es el que es la melodía de Jabal. Y es el que yo le había mandado para que escuchen. Le pido disculpas a Esperanza. Muy bien. Terminamos hasta aquí de explicar la parte literal, la parte traducida del Zohar. Ahora vamos a profundizar un poco con las explicaciones de Matot Midrash y del Hasidut. Aquellos que les gusta el hebreo y aquellos que ya saben un poquito va a ser tan más fácil. Para los que no, puede ser un poco más árido. Voy a hablar mucho en hebreo y en arameo, pero es un esfuerzo que tienen que hacer y con el tiempo va a empezar a resultar como música para sus oídos. Dice el Zohar, citando al, como ustedes ven, ya
la perashá está siendo explicada. Nosotros tomamos un pequeño trozo de toda la perashá Miketz del Zohar, donde habla acerca del verso que estuvimos analizando. Vaishach paró Vaikra et Yosef Vairitzu Minabor. Entonces recién estuvimos analizando que dice Vaikra et Yosef Vayaritzuhu. Vayaritzuhu quiere decir que lo apuraron del pozo, del bor. Entonces, para explicar este verso, Rabbi Abba Patach Beamar. Rabbi Abba comenzó su discurso y dijo, trae lo que está escrito, Rotze Abaye et Yereav et Amiahalim Bo, Lejas Do. Trae el verso de Tehilim que leíamos recién, Rotze Abaya, quiere Dios, et Yereav. Entonces acá está esa diferencia que decíamos que dice et, y en general cuando uno dice, en hebreo cuando se dice yo quiero algo, o yo amo a alguien, dice Ani Rotze Bo, con bet. Pero acá dice Ani Rotze et. Cuando dice et, está especificando a alguien en especial, pero aparte está agregando otro, como cuando en el primer verso de la Torah dice Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. Es como, en principio es como un artículo definido, pero aparte et hashamayim quiere decir que aparte hay un shamayim, un cielo, pero aparte hay algo que va junto con el cielo. Et haaretz también. Entonces, ¿qué es lo que quiere de sus temerosos? No es que quiere que haya gente temerosa en general, sino que ama a sus temerosos porque tienen algo en particular. Y ama que los que le temen, ¿qué es lo que esperan? Que les dé su bondad. Entonces trae este verso que leímos recién y lo explicamos. Ve a amar. Rabbi Abba dice, leyendo este verso, Kama kuchabrihu utrei veu betzadikayo. Kama rotze bejafetz Hashem batzadikim. ¿Ves? Acá cuando explica, cuando traducen al hebreo, o en arameo también, utiliza una bet. Dice, ¿cómo quiere a los tzadikim? Entonces acá está hablando en general de los tzadikim. Cómo Dios desea, rotze, quiere, y jafetz, desea Hashem a los tzadikim. Bueno, no voy a leerlo en arameo porque si no va a hacer mucha confusión. Lefi tzadikim osim shalom le mala veosim shalom le mata. Porque los tzadikim hacen paz en lo alto y también hacen paz abajo. Rochel Omar, dice Matok Midbash, explicando el Zohar, Shemitkanim et hayesod de Zeirampin le mala, et hayesod de Malchut le mata. Porque unificar significa rectificar, tikkun, mitkanim, unen, rectifican el Zeirampin de arriba, el Yesod de Zeirampin, o sea, la sefirá de fundamento que hay dentro de Zeirampin. ¿Se acuerdan ustedes lo que es Zeirampin? Zeirampin son las 6 cualidades del corazón, que en relación a Malhut es relativamente femenino. Entonces, Zeirampin, que es Tiferet con Gesed, Geburah, Netzahot y Esod, es el cuerpo de la parte masculina que se une con Malhut. Malhut es la parte femenina. Entonces, así como toda cosa rectificada tiene dentro de sí todo lo demás, entonces dentro de Zeirampin también están las otras 10 sefirot.
Y dentro de Malhut también están las otras 10 sefirot, porque dice que, por un lado, Lemala quiere decir las 6 sefirot que están arriba, y Lemata es Malhut que está abajo, siempre refiriéndose al mundo de Atzilut. Entonces, el Yesod, ¿qué es? El Yesod es el órgano sexual. Entonces, el órgano sexual representa a la capacidad de unirse dos seres para procrear. Entonces, para procrear primero tiene que haber unión, tiene que haber un intercambio de la semilla que hay en uno y el otro. Tiene que el masculino fecundar al femenino. Y eso significa Tikkun Yesod de Zeirampin Lemala, Yesod de Malhut Lemata. Kikol Bejinat Yesod Nikra Shalom. Todo aspecto, todo nivel de Yesod se llama Shalom. Entonces, Dios quiere a los tzadikim porque hacen Shalom arriba y Shalom abajo. Y vemos cuál es el Shalom que hace Yosef. Yosef cuidó el pacto, el Yesod de Zeirampin, para ser entregado en el momento en que le llegue su verdadero Malhut, su verdadera esposa. Y luego más adelante vamos a ver cómo cuando Yosef es elevado a la grandeza, a la realeza, y fue el segundo del faraón y el amo de todo el mundo de aquella época, se casó con la hija de Potifera, o sea, con la hija de esa mujer que quiso abusarse de él. Y por supuesto, para Yosef, que cuidaba todo, uno puede decir cómo. Entonces al final se casó con una mujer que no era judía. Evidentemente, para Yosef seguir cumpliendo con todo lo que le correspondía, él la convirtió y la hizo su mujer, y sus hijos fueron judíos. Ubeze vea alav kala bebala. Y entonces, ¿qué significa? Mevi'in umiyachdim et hakala shehi ashchina bebala shehu Zeirampin. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Unen miyahadim, mevi'im miyahadim, o sea, reúnen, es como un casamentero que hace que se junten. En algunas clases hace unos años, cuando estudiamos esto, pasamos una jatuná judía y mostramos cuáles sean cada una de las partes del casamiento, y cada una como estaba representada con la sefirot. Entonces, en el casamiento, las dos madres llevan a la novia y los dos padres llevan al novio. Esos son llamados los shushbinin, los acompañantes, porque ellos son los que transportan a cada uno para que se puedan unir. Son los catalizadores. Entonces los tzadikim son los catalizadores de que la presencia divina de Dios se una, baje a este mundo y se una con la creación, que este mundo de la creación es Malhut, en el mundo de Asia. Pero en el mundo de Atzilut, que el mundo de Atzilut es uno con Dios, se llama la presencia divina. Entonces, para que la presencia divina baje a este mundo, como estudiamos en el Bati Legani, tuvo que haber el trabajo desde los siete tzadikim, desde Abraham hasta Moisés, hasta Moshe,
para que bajen la presencia divina que se había exiliado con el pecado de Adán hacia el séptimo cielo. Esos 7 lo bajaron de vuelta y volvieron con la entrega de la Torá. Entonces ese es el trabajo de los tzadikim. Yosef fue entonces uno de los que a través de su trabajo hizo que baje la presencia divina, porque gracias a él el pueblo de Israel estuvo en Egipto y se salvó de la hambruna de Canaán, y allí en Egipto después salieron a recibir la Torá. Entonces él está al nivel de tzadik que facilita que la presencia divina, la que bajó con la entrega de la Torá, se revele aquí en la tierra. Entonces, eso es lo que significa que traen y unifican a la novia, Etakalá, Shei Ashkina, que es la presencia divina, que es Malhut de Atzilut, de Baala con su marido, que es Zeir Anpin. Entonces, para que la Shkina, la presencia de la Malhut de Atzilut, pueda crear los mundos inferiores, tiene que recibir todo lo de las sefirot superiores, porque Malhut no tiene nada de ella. Entonces la recibe a través de Yesod. Entonces la unión de Yesod y Malhut es a través del Yesod de Yesod y el Yesod de Malhut. Ubegin kach, kuchaverihu, itrei beu beinun, de dejalin lei leabdin reutei. ולפיכך הקדוש ברוך הוא רוצה באלו שיראים ממנו, שמתוך יראה הם באים לעשות רצונו. Entonces dice, por eso הקדוש ברוך הוא desea a aquellos que le temen, no que le tienen miedo, sino que le tienen temor respetuoso, y por ese temor ellos vienen a hacer su voluntad, la voluntad de Dios. Retzonó. Entonces, Retzonó está utilizado como que Dios rotzea a los tzadikim, desea a los tzadikim, pero también es su voluntad. Entonces, ¿por qué Dios quiere, por qué desea a los tzadikim? Porque los tzadikim hacen lo que Dios desea. Umayakatú le meahalim le hasdo, como está dicho en el Teilim, los que esperan su bondad, explica, ni ema meahalim le hasdo, ¿quiénes son aquellos que esperan su bondad? Veamare ve ema inun de mishtadlei veoraita veleilia vistatfu veharei shchinta. Uomer, elu auskim batorah balaila umistatfim et ashchina. Son aquellos que se ocupan de la Torah en la noche y hacen que se revele la presencia divina. Ukeshemagia boker en mehakim umehalim lehasdo. Y cuando llega la mañana ellos esperan y desean su bondad. Pirusho Hazal Bemasejet Avodat Zarah Daf Gimel Amud Bet, y esto lo explicaron los sabios en el Talmud, o sea, los compañeros de Rabbi Shimon y de toda esta gente, en el tratado de Avodat Zarah quiere decir idolatría, y un tratado acerca de la idolatría, en la página 3, hoja 3, página 2, dice, Bisman Shadam Osek Batorah Balayla, Az Huchel Chesed Nimshach Alab Beyom. En el momento en que el hombre se ocupa de la Torá a la noche, entonces un hilo de bondad se extiende sobre él durante el día, como explicamos antes.
Seguramente muchos de ustedes reconocerán esta expresión Hut Shel Chesed, que es el nombre del yeshiva del Rab de Breslev, el Rab Arush. Entonces él utilizó esta expresión para nombrar a su yeshiva, que es una expresión del Talmud. Que dichtiv Yoma Yatzabe Hashem Hasdo Balala Shiru Imo. Y explica, así está escrito, como dijimos en el Teilim antes que leímos, como está escrito, que durante el día va a ordenar a Hashem su bondad y durante la noche su canto va a estar con él. Y explica, Ma'i Tama Yoma Yetzabe Hashem Hasdo, que significa que durante el día va a ordenar a Hashem su bondad. ¿Por qué durante el día específicamente? Mishum Chevalaila Shiroimi. Porque durante la noche cantaron conmigo. ¿Qué quiere decir cantaron conmigo? Porque a la noche se ocuparon de servir a Dios y de alabarlo con la Torah. Y por eso ellos esperan su bondad. La gen sea Shemet y por eso está escrito que Dios desea, ama, quiere a los que lo temen. Está escrito Et Yereab, Velo Katuv Be Yereab. Sí, es una cuestión de gramática que da distinto significado a las cosas. Como está escrito Rotzea Shem Beamo. Dios desea a su pueblo. Shemashma'u Sherotze Baem Stam. Quiere decir que es simple el significado. Que desea al pueblo, desea a su pueblo, lo quiere. El Rotzeu Lashon Ratzui Befius. Pero cuando le agrega et, Rotze, no significa solamente que los desea, sino que también que los concilia. ¿Qué quiere decir concilia? Los consuela de todo el sufrimiento que pasaron, como dijimos antes que el faraón lo llamaba con palabras de conciliación por haberlo injustamente encarcelado. Kelomar, ¿qué significa esto? Que Misherotze Berretzonó Lithaber Beishehad. Es como aquella persona que quiere volver a conectarse con una persona, está distanciada y quiere volver a unirse, a conectarse con ella. Una cosa es que Dios está unido con el pueblo de Israel y lo ama, y otra cosa que alguien siente que está distanciado y que quiere reconciliarse con él. Umerutzebo litpayesimo. Entonces él quiere reconciliarse. Ubishvil sekatub, y por eso está escrito, Rotzea Shem et Yereab. Por eso está escrito et Yereab. ¿Qué significa? Que quiere conseguir su buena voluntad y conciliarse. Et Yereab Behasdo. ¿A través de qué quiere reconciliarse con sus temerosos? A través de hacerles bondad. Entonces por eso aquella persona que sufrió es como que siente que está distanciado de Dios. Entonces cuando Dios lo redime, cuando lo conforta, cuando quiere que vuelva con él, que vuelve a unirse, entonces lo reconforta y le muestra su bondad, como dice Francisco. Pero no con Bet. Kilo Shayach Lomar Shemefayez Beireab.
¿Por qué? Porque no tiene sentido decir que se reconcilia en sus temerosos, porque no tiene que reconciliarse, porque con su pueblo está constantemente, no se distanció. Se refiere a reconciliarse con alguien que está sufriendo, que tiene que volver a sacarlo del pozo. Y entonces acá trae, después de haber traído toda esta explicación, este ejemplo, lo viene a explicar qué tiene que ver con respecto a Yosef. Que Ein Ze Yosef allá Beat Sabun. Entonces por eso Yosef estaba triste, estaba deprimido. Beetze Ruach u Beetze Balev. Estaba deprimido así cuando hay dos tipos de depresión. Acá trae Etze Ruach, Beetze Balev. Hay una depresión que es de espíritu, una persona que tiene pensamientos tristes, pero cuando conserva la alegría en el corazón, todos esos pensamientos tristes pueden ser disueltos más fácilmente. Pero cuando está triste, tiene pensamientos tristes porque ve la realidad que lo rodea y el corazón adentro también está triste, entonces esa persona no puede salir sola. Hay veces que nosotros nos ponemos tristes por algo que vemos, pero por dentro sabemos qué resortes tocar para volver a saber cómo salir de ese pozo. En cambio, aquel que por dentro y por fuera, pensamiento y en el corazón y los sentimientos está deprimido, esa persona no puede salir sola. Y eso es lo que le pasaba a Yosef. Estaba ahí, no podía salir solo, entonces por eso fue Dios y lo tuvo que sacar. Entonces, ¿por qué estaba deprimido? Porque estaba preso. Y no solamente estaba preso, sino que estaba preso injustamente, porque había hecho la voluntad de Dios. Entonces a veces uno no entiende por qué cuando uno más quiere hacer las cosas bien, peor le salen. Y entonces, ¿qué fue textualmente lo que dice la Torá? Porque el faraón lo mandó a la cárcel, pero ahora lo mandó a buscar. Entonces, el solo hecho de saber que lo vienen a buscar, ese mismo que lo mandó a la cárcel, y le habla con palabras alegres y reconciliadoras, entonces eso mismo ya lo pone contento. Y por eso dice, Sheifaisu oto al shenazar bebeita azoar, kama shanim velo shum het, estuvo preso un montón de años sin haber hecho ningún pecado. Veashibulo de Barim, Shel Simcha, y entonces esos que lo fueron a buscar le dieron palabras de alegría, cosas que alegran el corazón. De Barim Amesamjim et Alev, Lefi Shaya Beatzbut Miyashivato Babor, porque estaba triste, estaba deprimido por haber estado tanto tiempo en el pozo, en la cárcel. Pero Tzelomar, y quiere decir que a Kadosh Baruj Hu, Shalach Malachei Asharet Lerzoto Belifaisó, Meatzabón Chayalo Babor. El faraón por sí mismo, ¿qué le importa? No tiene ningún interés en que un esclavo judío esté alegre. Pero ¿por qué lo mandó? Para sacarlo de la tristeza, porque a Kadosh Baruj Hu envió ángeles, servidores, Malachei Asharet, para traerlo rápidamente y para confortarlo, para reconciliarlo de su tristeza, de esa tristeza que tenía en el pozo. Y así por eso decíamos todo el tiempo que hay que estar conectado con el Tzadik, porque el Rebbe justamente es el que nos trae todas las palabras de consuelo que a cada uno le ordena decirnos, todas las palabras de esperanza, de todo lo que nos espera durante la redención y que la redención está cerca,
y que solo tenemos que abrir los ojos y que los días de tristeza ya están terminando y que a pesar de estar rodeado de enemigos, el lugar más seguro es estar aquí. Y aquellos que están en el resto del mundo seguramente también están viviendo en momentos de peligro y llenos de gente malvada que quiere robarlos o que quiere matarlos. Pero tienen que saber que si cada uno de ustedes hacen de ese lugar donde viven, la tierra de Israel, ese lugar donde ustedes viven es el lugar más seguro. ¿Cómo se hace de ese lugar donde no vive la tierra de Israel? Estudiando Torah, cumpliendo los preceptos, haciendo que Dios quiera confortarme y quiera consolarme de tantos años de exilio. Tajazei, ven y mira, dice Rabbi Abba. Al principio cayó en el pozo, como está escrito, Abora, está escrito, y lo mandaron al pozo, al calabozo. Misham Nimkarle Mistraim, y de allí, ¿quién fue que lo mandó al pozo? Los hermanos. Y de allí lo vendieron a Egipto. Yahalkas mi abor al Alek Dulato. Y de ese mismo, y ahí sí en el Egipto fue otra vez puesto en el pozo, o sea que todo el tiempo estuvo en un pozo constante. Pero de ese mismo pozo salió a la grandeza, que Moshe Katuv Vairtzu Minabor. Entonces esta palabra Vairtzu, Vairitzu, Ritzá, quiere decir correr, rápido. Y entonces, ¿qué es lo que explica acá? Que la palabra razón, que Dios quiere a los que lo temen y los consuela, está aludido en esta palabra, Vayaritzu, y lo hicieron, lo apuraron de ahí adentro. ¿Por qué? Porque tiene la misma raíz de razón, de Rotze, la palabra correr. Entonces, cuando uno estudia en hebreo, dice, ¿qué relación tiene razón, querer, voluntad, desear, con ritzá, que es correr, narutz? Pero como sabemos que tiene la misma raíz, tiene que tener algo en común. Y eso justamente, cuando uno desea algo, se apura, corre para hacer eso. Si uno quiere una persona, corre para encontrarse con ella, se apura, hace lo más rápido que puede para hacerlo. Entonces, esta es la idea de que insinúa la Berayá cuando dice que fue apurado del pozo. No que el faraón lo quería porque lo amaba, lo quería para que le resuelva los sueños y le dé la solución, para que lo calme. Pero eso para él, para el tzadik, es un mensaje de Akadosh Baruj Hu que había sido rescatado de ese lugar. Berroim Bazé, Ayahat, Akadosh Baruj Hu, y acá se ve la providencia, la supervisión de Akadosh Baruj Hu, que Badavar Shu Muhatz Bomerape. Porque con aquello que Akadosh Baruj Hu lo tira a uno, aquello con que lo prueba, con eso lo cura. Y todo esto que estamos leyendo fue explicado, el que realizó esta recopilación del Zohar Matok Midrash, lo sacó de Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Ovadia Gaon u Rabbi Chaim Vital, el discípulo del Arizal. Y entonces dice, Rabbi Shimon Amar, Adla Eira le Yosef au Abda la Ikra Tzadik. Ad Shelo Ira le Yosef
Masea Nisayon Shel Eshet Adonav, lo haya Nikrat Tzadik, como leímos antes, hasta que no le ocurrió a Yosef la historia esa de la prueba con la mujer de su jefe, de su dueño, que era Potifar, no fue llamado Tzadik, hasta que él no cuidó el pacto, se evitó de pecar con el yesod, con el órgano sexual, no fue llamado Tzadik. Que van de Natara Brit Kayama y Kreit Tzadik. Pero porque cuidó la señal del pacto, ¿sí? Así es como llama el órgano sexual, porque ahí es donde se hace el pacto del Brit Milá, Leot Brit Kodesh, la señal del pacto sagrado, y que no cayó, que no falló en tener relaciones prohibidas, entonces, hasta que no pasó eso, no fue llamado Tzadik. Beotada Madregash, el Brit Kodesh, llegó a Yesod de Zeirampin, Nitater Imo. Entonces, así como recién estudiamos que la unión del novio y la novia tiene que ser pura, entonces el novio tiene que cuidar para conectarse con su propia, con aquello que le corresponde. Y eso tiene un paralelo cuando el novio y la novia, el marido y la mujer se unen, entonces están uniendo en los mundos superiores todo el poder de creación, la vitalidad que Dios le da al mundo para ser creado, con ese instrumento que es Malhut, que es el útero femenino. Por eso el Malhut es el útero y la presencia divina es la novia que es fecundada, porque a partir de Malhut de Atzilut es que se crean todos los demás mundos. Rotzel Omar, con esto que cuidó el Yesod de Zeirampin, Rotzel Omar, que Yosef Nassá Merkabah le Yesod, se transformó en una carroza, en un transporte, como decíamos antes, en un instrumento que transporta al Yesod. Benitater a Yesod le mala de Masab. Y entonces coronó y sublimó al Yesod que hay arriba con la acción que hizo aquí abajo. Vegam Nitater Yosef Be'arata Yesod Shel Rosho. Entonces, por eso también fue coronado con una corona que es ser el representante de Yesod, la corona de Yesod sobre su cabeza. También el órgano sexual tiene su corona. Y entonces, esto también alude a que el hecho de ser coronado rey en Egipto y es llamado Mashiach ben Yosef, vemos la diferencia que hay entre Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. El Mashiach ben hijo de Yosef representa a aquel que prepara todo el terreno para que se produzca la redención, fecunda, produce, hace que todo se purifique, que esté todo preparado para que se produzca el nacimiento, y el Mashiach ben David es el que viene, el partero que viene y saca al hijo hacia afuera. ¿Ok? Por eso el Rebbe anterior, Rabbi Yosef Ishak, es llamado el Mashiach ben Yosef, como su nombre lo dice, se llama Yosef, porque al venir a América y al preparar a todo el mundo, difundir por todo el mundo la noticia del Mashiach,
preparó para que venga el Mashiach ben David y traiga la redención que vamos a ver pronto en nuestros días, si Dios quiere. Ashkinah Shaita ad Yosef Babor, y la presencia divina que estaba con Yosef en el pozo de Ainu Beit Asurim Batjilá, o sea, en la cárcel, como Shagatuv ahí Hashem im Yosef, como está escrito, y Akadosh Baruj Hu estaba con Yosef. Cuando uno dice que uno está con uno, significa que no solamente está en los momentos buenos, sino que también está en los momentos malos. Benital Taimo, entonces así como estaba la presencia divina con Yosef ahí en el pozo, también fue elevada cuando él salió. Alta el Yosef Minabor Benital Taimo. Entonces, ¿qué significa? Que la presencia divina, que es Dios, sacó a Yosef del pozo. Pero al sacar a Yosef del pozo, también salió ella con él. Y así es como es la relación que hay a Akadosh Baruj Hu con los que lo temen. Cuando aquellos que lo temen están en sufrimiento, Akadosh Baruj Hu también está con ellos en su sufrimiento. Y cuando Dios los cura y les da felicidad, no solamente le da felicidad a ellos, sino que él también se hace feliz, él también sale del exilio. Uktiv Vairzu Minabor. Y por eso está escrito Vairzu, y lo apuraron, que tiene que ver con razón, con el deseo. Pirusho Lashon Ritza Kipsuto. O sea, literalmente significa que lo apuraron, lo sacaron rápido de allí. Beainu, Istalak Minda. ¿Qué quiere decir? Que salió, se fue elevado de allí, del pozo. ¿Y qué significa el pozo? ¿Qué es el pozo espiritualmente? Las klipot. El alma baja a este mundo, un mundo de klipot, de cáscaras impuras, y es atrapada por el exilio. Entonces cuando el alma sale de la oscuridad del exilio, significa que es liberada de las klipot. Entonces, acá se transforma lo que es el pozo, Bor, en un Ber. Ber significa, es también un pozo, pero un pozo con aguas, un manantial. Un Bor es un pozo que no tiene agua, como está escrito que fue tirado a un pozo con seco, que había solamente serpientes y escorpiones. Ese es un pozo de klipot. Cuando la persona está en un pozo de klipot, tiene pensamientos malos y negativos y depresión. Todo eso son las serpientes y los escorpiones. La serpiente, que tiene un veneno que calienta, o sea que calienta a la persona por las cosas de este mundo, y el escorpión tiene un veneno que enfría el alma, enfría el corazón, las emociones de la persona con respecto a Dios, a la Torah y a las personas. Entonces, de un pozo seco, donde fue atrapado, donde cayó, fue elevado a un Be'er Maim Haim, a un manantial, un pozo de aguas vivientes. De Rotzelomar, ¿qué significa esto? Betjilá Aitá Malhut Kebor Yabesh. Al principio, Malhut, como Malhut a veces es definido como la muerte porque no tiene nada de sí, cuando no es fecundado, es un útero seco y inerte, estéril, Kebor Yabesh Limaen, como un pozo seco sin agua.
לפי שיוסף, שהוא בחינת היסוד, היה סתום וסגור בבור. ¿Por qué? Porque Yosef, que es Yesod, estaba encerrado y tapado en un pozo, Bebora Klipot, en el pozo de las Klipot, la Hengam Yesod Elion Ayastatum. Entonces, también el Yesod allá arriba, en el mundo de Atzilut, en todos los mundos, también estaba encerrado, atrapado en una cárcel. Y Atalle Yosef Yatzam Yabor. Y ahora que Yosef salió del pozo, Niftach Makor Mimei Ashefa. Se abrieron las fuentes de las aguas de la abundancia, Shel Yesod, y Ashpia de Malchut. Se abrieron las aguas de la abundancia de Yesod para fecundar y traer abundancia a Malchut. Entonces Malchut, la novia, el útero se llena de vida, se llena de luz. Entonces ese pozo, la mayoría de las matriarcas eran estériles, hasta que Akadosh Baruj Hu las hizo fértiles. Entonces en vez de ser un pozo seco, estéril, se transformó en un manantial de aguas vivientes. Bueno, acá queda la última parte, vamos a terminar esto, luego empieza otro tema. Baishlach paró Baikra et Yosef. Entonces acá volvemos. Y llamó y envió Faraón para llamar a Yosef, de Joel, Licrole Yosef Nibei. Entonces dice, ¿por qué está escrito que el faraón, dice, Baishlach paró, y envió el faraón y llamó a Yosef? Dice, ¿por qué está escrito y llamó a Yosef? Tendría que haber estado escrito como está escrito más adelante, como llega tú, Baishlach Moshe Likro le Datan de Abiram. Cuando era el problema con Korah, había dos personas que eran también eran personas buenas, pero se asociaron con Korah y entonces Dios le dijo a Moshe que llame a Datán y Abiram. Pero no está dicho que Dios llamó a Datán y Abiram, sino que le dijo a Moshe que llame a Datán y Abiram. Entonces acá también tendría que haber estado dicho que el faraón le dijo que lo llamen a Yosef. Pero acá no dice que le dijo que llamen a Yosef, sino que dice que el mismo faraón, como está escrito, lo llama a Yosef. Ela Mashekatuba y Kraet Yosef, pero el significado de lo que está escrito que llamó a Yosef, Ainu Daku Chabrihu. Akadosh Baruj Hu fue el que llamó, que es la Shekhinah, que lo llamó para que salga a la libertad. Shekarul etzet lejerut. Dichtiv, como está escrito, que Yosef, Anab, Bekabel Raglo Begomer. Está escrito que Yosef era muy humilde, desde la punta del pie, etcétera, etcétera. Era todo muy humilde. Y hasta que Akadosh Baruj Hu no lo sacó, él no se movió.
Este fin de semana yo le estaba explicando a alguien el tema de que cuando hacemos Lejaim, en el vino o en el vodka hay alcohol. Y el alcohol tiene la fórmula carbono 2. Aumentamos 5 minutos más, así les cuento este pequeño detalle. Carbono 2, oxígeno, hidrógeno 2. Los que saben química saben que el carbono tiene número atómico 6, entonces es 12, el oxígeno 8 y el hidrógeno 1, como son 2. Perdón, el alcohol tiene 6 hidrógenos. Entonces esto suma 26. Y entonces yo le dije, ¿de dónde sale el alcohol del vino que alegra tanto? Sale de la glucosa. La glucosa es carbono 6, oxígeno 6, hidrógeno 12. Si ustedes hacen la cuenta les va a dar 96. Entonces, ¿de dónde sale el alcohol? De la fermentación de la glucosa. Entonces le sacamos 70, que 70 es la gematria de la palabra sol, y también es la gematria de la palabra yain. Por eso dicen que Shenis yain y obsesor. Cuando entra el vino sale el secreto. ¿Cuál es el secreto? Es el nombre Havaya. No vamos a entrar en todos los detalles porque todo el tema de la fotosíntesis es algo espectacular. A lo mejor vamos a hablar de ello otro día para todos los que no lo conocen el tema. Pero surgió algo muy interesante. Estaba mi nieto al lado y escuchó todo esto. Y él lo escuchó muchas veces de mí, pero ahora que tuvo el bar mitzvah, su mente empezó a florecer. Entonces me dice, en el vino está el azúcar, como yo le dije. Entonces hay azúcar y alcohol. Porque justamente nosotros hacemos siempre el kiddush con vino dulce, que tiene todavía azúcar y alcohol, no es vino seco que ya no tiene azúcar. Entonces el secreto es que tiene que haber azúcar y del azúcar sale el alcohol en la fermentación y eso es lo que hace salir los secretos. El secreto, uno de los secretos es que la fotosíntesis viene del agua, que es H2O, que es gematria, que tiene número atómico 10, y CO2, el dióxido de carbono, que tiene gematria 22, y estos son las 10 sefirot y las 22 letras, que son los 32 senderos de sabiduría que trae el Arizal, que son las 32 veces que figura el nombre de Elohim en los 6 días de la creación con los que Dios creó. Y aparte el Arizal dice que los 32 senderos de sabiduría, aparte de esos 32 Elohim, son las 10 sefirot y las 22 letras con que Dios creó, que están en los 6 primeros días de la creación. Ahora, viene mi nieto y me dice, ¿qué es la palabra? ¿Cómo se dice uva en hebreo? En hebreo uva se dice anab. Me acordé porque anab también quiere decir modesto. ¿Dónde está esto que estábamos leyendo? Que estaba la palabra anab. Aquí está. Habla de Yosef, que es Anab, y está dicho que el pueblo de Israel es como la uva, porque para que salga el vino, que salga aquello que él
el secreto, que salga ese vino tan preciado que da alegría, la alegría que le da a Dios, hay que apretarlo, hay que estrujarlo un poco para que salga el jugo. Y si ustedes hacen la gematria de la palabra Anab, alguien... perdón. En realidad, Anab es con Bet. Como la Bet y la Bab se intercambian, entonces también Anab tiene que ver con modestia y todo eso, pero uva se escribe con Bet. Entonces, Esperanza hizo enseguida la cuenta y le hizo bien, pero otra vez me equivoqué yo y Anab es con Bet, no con Bab. Entonces, como Esperanza va a decir en un segundo, eso suma 122. ¿Y qué es 122? 122 es 96 más 26. Azúcar más alcohol. Eso es lo que está adentro de la uva cuando la ponemos a fermentar. Bueno, le vamos a decir al Rab Vince porque seguramente alguna vez lo pensó, pero yo nunca lo escuché de él. Así que tiene una relación con este Anab, pero nuevamente este Anab con Bab quiere decir modesto, humilde, pero también es como la uva, que cuando se la exprime queda modesta, queda anulada a Dios y sale lo mejor de ella. Entonces dice que Dios mismo lo llamó a Yosef. Por eso dice Vaikraet Yosef, Kucha Berihu, Akadosh Baruj Hu lo llamó. ¿Por qué? Porque lo sacó a la libertad, porque Yosef era un hombre muy humilde y esperó hasta que se cumpla la palabra de Dios. Ad et bo de Baro, Imbrat Abayet Sefartay. Pirusho, Ad et bo de Baro. Y ahí está el último Teilim que leímos, que Akadosh Baruj Hu prepara todo, hace todo, promete, pero no se cumple hasta que su palabra diga que se tiene que cumplir. Pirush de Barosh el Ashkina, Shein Nikret Davar. También la Ashkina, la palabra de Dios, la presencia divina se llama la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no es como la palabra del ser humano. El ser humano habla y lo que dice ya deja de ser de él, sale de la boca. Y entonces cualquiera lo escucha y lo hace de él, y lo escribe y ya la persona está haciendo otra cosa y lo que dijo está haciendo su trabajo por otro lado. En cambio Dios y su palabra son todo uno. Por eso la presencia divina, que es la revelación de Dios, de la luz infinita en los mundos inferiores, tal como está el mundo de Atzilut, es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra? Davar, Dibur, es el poder creativo de Dios. Dios crea todo con su palabra. Y Él es el mismo que Amirat Hashem Sefarteu. ¿Qué quiere decir Sarafú? Que lo probó. Sarafat, que es cuando uno purifica los metales. ¿Cómo se purifica el metal? A través de quemarlo, de ponerlo en el fuego. Y entonces se matan todas las impurezas. Y queda el metal puro. Y así las pruebas que Dios nos pone, como esta prueba con Eshet Adonab, que lo probó frente con la mujer de su amo,
lo puso en una prueba, y a través de esa prueba se purificó. La gen Zakaki Shalach Melech Veitreu. Y entonces por eso, por haberse purificado, mandó al rey, mandó al faraón para que lo corone. Que Mosheyam Pirusheno Shevaikra Ainu Ashkina. Como ya explicamos que el que lo llamó fue la presencia divina. Ajina Mimash Katuv Kan Vaikra Ainu Ashkina. Entonces así también, como Dios lo llamó a Moshe en la tienda de reunión a través de la presencia divina, también aquí Vaikra se refiere a que lo llamó a Yosef a través de la presencia divina. Vaigalás, Vaigajalef, Simlotav, y cuando está dicho que lo afeitó y le cambiaron sus vestimentas, significa que era por el honor del reino, el honor del rey, que tenía que estar parado frente al rey, afeitado y con sus vestimentas limpias. Y eso significa que estar puro. Puro quiere decir que habíamos dicho que cuando uno está en el pozo y el pozo está lleno de brea y de suciedad, todo eso se pega a los pelos y se pega a la piel. Entonces, afeitarlo quiere decir sacar todo lo que está pegado a la piel, pero no solamente la piel, sino también las vestimentas. Entonces, el cuerpo representa al alma. Hay parte del alma que queda pura. Pero la parte superficial del alma, que es la que se inviste en el cuerpo, y que es lo que llamado el nefesh, un poco de ruach, eso se contamina un poco por el alma haberse investido dentro del cuerpo material. Entonces eso tiene que ser purificado. Y las vestimentas, que son el pensamiento, el labio y la acción, hay partes que también que se puede limpiar, pero hay otras partes que hay que cambiarlas completamente. ¿Por qué? Porque una cosa son las ropas del preso, que son rústicas y son de baja calidad, porque son para estar en la cárcel. Para ser un rey, para salir a la redención, hay que completamente cambiar el pensamiento, las emociones, las palabras y las acciones, que son las vestimentas del alma. Hay que ponerse nuevas ropas de reyes, y eso es lo que significa lo que nos dijo el Rebbe, que tenemos que abrir los ojos. Tenemos que abrir los ojos y ver que ya no somos más esclavos, sino que somos reyes, que somos segundos del rey, que somos uno con Dios. Entonces, de esa manera pasamos las pruebas de una manera mejor, nos purificamos y cambiamos nuestras vestimentas y limpiamos esas partes del alma que tenemos que limpiar. Todo eso a través del estudio de la Torá, a través de hacer buenas acciones, de la plegaria, y sobre todo de difundir y de, en los momentos en que se nos prueba, ¿cuál es la prueba en este momento? Son las pruebas de fe frente a la injusticia, frente a la muerte, frente a la gente que nos pide que cambiemos nuestra forma de pensar y dejemos de ser judíos y creer en Dios. Frente a eso tenemos que decir, no, nosotros creemos en Dios y tenemos fe y no tenemos que tener vergüenza en decir que esto es idolatría y está mal, y esto es lo que hacemos nosotros está bien, porque es lo que Dios ordena. Eso significa cambiar las vestimentas, pasar las pruebas, purificarnos por dentro, purificarnos por fuera, y todo eso gracias al Hasidut, al estudio de la Torá. Estamos juntos todos para esto. Mashiach now, que venga el Mashiach ahora y que nos revele todas estas cosas, que ya llegó el tiempo de nuestra redención. Y esta vez nadie se va a quedar fuera en el exilio, todos vamos a salir a la redención, porque todos tenemos un alma pura dentro que Dios está esperando que la reconectemos con Él. Bendiciones de la tierra de Israel.
Y esperamos la contribución de cada uno de ustedes. Pongan todos los que puedan para poder difundir todo esto y difundan todo esto ahí donde están.